A las 5:42 de la mañana, arrastraba mi maleta por el vestíbulo de mármol. 11 pisos más arriba dormían las 4 personas que habían destruido mi primera vida. La lluvia golpeaba las puertas del hotel. El recepcionista miró mi chaqueta de la competición y preguntó, ¿madrugando? Más que ellos, respondí. Mi móvil vibró. Sofía Méndez había llenado nuestro chat de equipo con órdenes antes de desmayarse después de la fiesta del patrocinador. Despiértanos a las 6. Imprime las carpetas de inscripción. Trae café, leche de avena para Irene. Asegúrate de que Nicolás tenga su acreditación. En mi primera vida, obedecí cada palabra. Imprimí 5 carpetas, encontré la acreditación de Nicolás debajo del minibar, empaqué el prototipo, llamé a 3 habitaciones y arrastré físicamente a mis compañeros de equipo al ascensor. Llegamos al centro de convenciones a las 7:28, 2 minutos antes de que cerrara la inscripción final. Ganaron porque yo los salvé. Luego me borraron. Esta mañana mantuve presionado el mensaje de Sofía, abandoné el chat y salí a la lluvia. El peor momento de mi primera vida no fue cuando el equipo Asterion aceptó el trofeo del campeonato nacional sin dejarme hablar. Sucedió más tarde, en el pasillo de un hospital, cuando mi madre preguntó por qué todas las cadenas de noticias me llamaban ladrona. Sofía afirmó que yo había robado el sistema de navegación Aegis de otro finalista. Nicolás presentó marcas de tiempo alteradas. Irene lloró ante las cámaras. Dijo que me había visto copiar código restringido. El profesor Adrián Bernal, nuestro tutor académico, anunció que estaba profundamente decepcionado mientras llevaba la medalla ganada con mi trabajo. El título fue revocado, pero solo mi nombre entró en el registro de mala conducta. El padre de Sofía financió el comité de revisión. El tío de Nicolás era dueño del contratista que examinó nuestros archivos. Irene recibió inmunidad por cooperar. Perdí mi beca, todas las ofertas de trabajo y el derecho a defender el invento que yo había diseñado antes de unirme a ellos. Mi madre vendió su casa para pagar a los abogados. El estrés empeoró su condición cardíaca. Murió 8 meses después. Me apretó la mano y me preguntó si de verdad había robado el código. No, le dije. Ella me creyó, pero la fe llegó demasiado tarde. Pasé el siguiente año reuniendo pruebas, copias de seguridad cifradas, transferencias de pago, mensajes borrados y el repositorio original de Aegis. Llevaba las pruebas a la asistencia jurídica cuando un camión se saltó un semáforo en rojo. Recuerdo unos faros. Luego desperté en la habitación 1108, la mañana de la final. Sofía aporreaba la puerta del baño. Mi madre estaba viva. Mi portátil mostraba la fecha que nunca olvidaría. Al principio, pensé que había regresado para exponerlos. Al amanecer, comprendí que me habían dado algo más poderoso que la venganza. Una elección. El taxi se detuvo bajo la marquesina de cristal del centro de convenciones a las 6:03. Voluntarios con chaquetas azul marino colocaban carteles en la entrada. El edificio parecía diferente sin miles de espectadores. Silencioso. Casi inofensivo. Pagué al conductor, saqué mi maleta del maletero y miré la hora. La inscripción final cerraba a las 7:30. El manual del campeonato era muy claro. Cada competidor debía presentarse en persona con identificación fotográfica. Debía presentar una declaración de seguridad firmada y completar la verificación biométrica. Ningún representante podía inscribir a otro miembro del equipo, sin retrasos, sin excepciones. En mi primera vida, Sofía había llamado a esa regla teatro administrativo. Nicolás dijo que los plazos eran para gente sin padres influyentes. Bernal se rió y me dijo que me asegurara de que los demás llegaran a tiempo. Habían puesto la responsabilidad en mis manos. Creían que responsabilidad era lo mismo que servidumbre. Entré en el edificio. Un guardia de seguridad levantó la vista. El registro de competidores abre a las 6:15. Lo sé, dije. No estoy aquí para registrarme con mi equipo. Eso captó su atención. Abrí mi maleta y saqué un maletín negro sellado. Contenía el procesador Aegis. El prototipo se había construido con equipo de la universidad. Pero la arquitectura central, la lógica de control y el sistema de mapeo adaptativo eran míos. Yo había diseñado la primera versión antes de que Sofía me reclutara. En mi primera vida, nunca cuestioné la reclamación de propiedad.
Bernal amenazó con expulsarme. Esta vez, me había preparado antes de dejar el hotel. A las 3:11 de la madrugada, mientras los demás bebían en la azotea, copié todos los archivos de diseño originales, registros de comunicación e historial de versiones en 3 unidades cifradas. A las 3:44, presenté una disputa formal de propiedad intelectual a través del portal del campeonato. A las 4:09, envié un correo electrónico al director de ética. A las 4:27, programé la publicación del paquete completo de pruebas para la junta de la universidad, 3 periodistas y mi madre a las 8 de esa mañana. A las 5:02, retiré el procesador del prototipo. La máquina de arriba, en la caja de equipo del equipo Asterion, todavía parecía completa. Ahora era una escultura muy cara. La coordinadora de registro llegó a las 6:12. Llevaba un vaso de papel y la expresión de una mujer que ya había resuelto 3 emergencias antes del desayuno. Su acreditación decía doctora Priyananda. En mi primera vida, la había visto solo una vez. Estaba de pie junto al escenario después de nuestra victoria, estudiándome mientras Sofía respondía a las preguntas. Más tarde, cuando se extendió la acusación, Priya fue una de las pocas funcionarias que pidió una auditoría independiente. Bernal la había bloqueado. Ahora se acercaba al mostrador de seguridad. El guardia me señaló. Esta competidora dice que tiene una disputa de propiedad intelectual. El cansancio de Priya se desvaneció. Nombre: Elena Vargas. Equipo de la Universidad Politécnica de Madrid. Su mirada se agudizó. Presentó la reclamación a las 3:44 de esta mañana. Sí. Alega que el prototipo registrado contiene un procesador y una arquitectura de software de su propiedad independiente. Sí. ¿Tiene el componente en disputa? Puse el maletín negro sobre el mostrador. Priya no lo tocó. Usted retiró esto del prototipo del equipo. Retiré mi procesador, financiado personalmente, de un sistema que no puede operar sin mi software. Documenté la retirada en video. El tutor académico del equipo se negó repetidamente a firmar una declaración de propiedad o a proporcionarme una copia del acuerdo de cesión reclamado por la universidad. Priya me miró fijamente durante un largo segundo. Luego dijo: «Venga conmigo». Cruzamos el atrio vacío hacia un pasillo que ponía: «Solo personal autorizado». Mi pulso debería haberse acelerado. En cambio, sentí una extraña calma. En mi primera vida, había pasado cada día temiendo lo que la gente poderosa podría hacer si dejaba de cooperar. La muerte me había curado de eso. Priya me condujo a una pequeña sala de entrevistas. Una cámara apuntaba a la mesa. 2 abogados del campeonato se unieron por video. Un asesor técnico independiente llegó con una tableta. A las 6:24 comenzaron a grabar. Les conté todo lo importante. No les dije que ya había vivido este día. No mencioné el camión, ni la habitación de hospital de mi madre, ni las medallas empañándose en el despacho de Bernal. Les expliqué que creé a Aegis 18 meses antes de unirme al equipo Asterion. Les mostré registros de repositorio, copias de seguridad en la nube, escaneos de cuadernos fechados, recibos de compra y mensajes, en los que Bernal llamaba a mi trabajo la base del valor competitivo del equipo. Un abogado preguntó: ¿por qué plantear esta disputa la mañana de la final? Porque ayer descubrí que habían preparado una presentación que eliminaba mi nombre de las diapositivas de arquitectura. Eso era cierto en ambas vidas. Deslicé una copia impresa sobre la mesa. Sofía había dejado la presentación abierta mientras se iba a la fiesta. La primera diapositiva decía: Aegis, una innovación del equipo Asterion. La página de colaboradores nombraba a Sofía como directora de concepto, a Nicolás como arquitecto de sistemas, a Irene como jefa de aprendizaje automático y a Gabriel como ingeniero de hardware. Mi nombre aparecía en fuente de 8 puntos, debajo de soporte técnico. La mandíbula de Priya se tensó. El asesor preguntó: ¿sabían que pretendía disputar la propiedad? No. ¿Cree que pueden operar el prototipo de forma segura sin usted? Recordé la primera final. Nicolás casi había estrellado el dron contra un juez durante la calibración. Yo había anulado silenciosamente sus controles y corregido el bucle de estabilidad. No, dije, pero ellos creen que pueden. A las 6:51, Priya detuvo la grabación.
No podemos adjudicar la propiedad antes del evento, dijo. Podemos poner en cuarentena provisionalmente el componente en disputa y suspender la inspección técnica de Asterión. También puede retirarse del equipo. Me retiro. ¿Entiende? Eso significa que no puede competir con otro equipo registrado a menos que se apruebe una excepción. Entiendo. Esa fue la primera mentira que les dije. Sí entendía la regla. También conocía la sección 14.8. En mi primera vida, esa regla había salvado a otra competidora después de que sus compañeros de equipo fueran hospitalizados por intoxicación alimentaria. Un finalista que poseyera de forma independiente un prototipo calificado podía solicitar la conversión a la división de demostración individual antes de las 7. Siempre que el dispositivo hubiera pasado una auditoría de seguridad preliminar, a Egis la había pasado hacía 3 meses. A mi nombre. Puse la petición sobre la mesa. Priya leyó el encabezado. Luego me miró por encima de la página. Por primera vez, casi sonrió. Vino preparada. Vine despierta. El reloj de la pared marcó las 6:53. Mi móvil empezó a vibrar de nuevo. No era el chat del equipo. Lo había abandonado. Era Sofía llamando. La rechacé. Volvió a llamar. La rechacé. La tercera llamada fue del profesor Bernal. Puse el teléfono boca abajo. Priya firmó la primera página de mi petición. La jefa de división debe aprobar esto. Puede llevar tiempo. ¿Cuánto? Llega a las 7:10. Entonces esperaré. El asesor técnico abrió el maletín negro. Señorita Vargas, mientras lo hacemos, me gustaría que me explicara por qué este procesador tiene un escudo térmico personalizado. Me incliné hacia adelante. Durante los siguientes 17 minutos, hablé de algo que amaba, con gente que no interrumpía para atribuirse el mérito. La sensación era tan desconocida que casi me reí. A las 7:12, entró la jefa de división. A las 7:18, aprobó la conversión. A las 7:21, completé el registro biométrico como único miembro de Sistemas Independientes Vargas. A las 7:24, un voluntario selló el maletín de mi prototipo. A las 7:29, las puertas de registro comenzaron a cerrarse. Yo estaba dentro, con una acreditación que decía Sistemas Independientes Vargas. Mi móvil se iluminó. ¿Dónde estás? Nos hemos quedado dormidos. Entrétenlos. Elena, contéstame ahora. El reloj digital cambió a las 7:30. El coordinador bloqueó el terminal. 42 segundos después, las puertas de entrada se abrieron de golpe. Sofía entró corriendo primero, con un tacón en la mano y el otro todavía en el pie. Su pelo rubio estaba enredado. El rímel sombreaba sus ojos. Y su chaqueta de la competición colgaba abierta sobre el vestido de lentejuelas que había llevado a la fiesta de la azotea. Nicolás la seguía, cargando 2 bolsas y maldiciendo. Irene llegó, apretando su acreditación entre los dientes. Gabriel arrastraba la caja del prototipo. El profesor Bernal llegó el último, con la cara roja, agitando su teléfono como si fuera una credencial diplomática. «Estamos aquí», jadeó Sofía. «El registro terminó a las 7:30», dijo el coordinador. «Son las 7:30. Son las 7:30 y 42 segundos». Sofía lo miró fijamente. «Eso no puede importar. El plazo es exacto». Bernal se adelantó. «Soy el profesor Adrián Bernal, tutor académico del equipo Asterión. Somos campeones regionales. Entonces conoce la regla. Nuestro transporte se retrasó. A través de la pared de cristal, el autobús del hotel entraba en la zona de llegadas, exactamente a su hora. Priya se dio cuenta. Yo también. Entonces Sofía me vio. Su mirada pasó de mi acreditación al maletín negro del procesador sobre la mesa de inspección. Toda su cara cambió. «¿Qué has hecho?» «Salí temprano». Nicolás dejó caer una de las bolsas de equipo. Bernal se quedó muy quieto. «Elena, ven aquí conmigo». «No». La palabra le golpeó más fuerte que un grito. Se volvió hacia Priya. «Ha habido un malentendido. La señorita Vargas está emocionalmente afectada y no tiene autoridad para retirar propiedad del equipo». «La señorita Vargas presentó una disputa de propiedad documentada», replicó Priya. «Se retiró de Asterión a las 6:51 y se registró de forma independiente a las 7:21. Por otra parte, cada uno de los miembros restantes de su equipo no llegó a la inscripción final.
Irene me miró. Tú te registraste, así que todavía tenemos un miembro. No en Asterion, dijo Priya. Sofía se puso pálida. Gabriel preguntó, ¿podemos competir con 4? No, dijo el coordinador. No pueden competir sin estar registrados. Bernal exigió una excepción. Priya se negó. Mencionó a los patrocinadores, al rector de la universidad y al padre de Sofía. Priya repitió el plazo una vez. Luego dejó de responder. Fue entonces cuando Sofía cambió de táctica. Su furia se suavizó en un afecto herido. Elena, vamos. Estamos agotados. ¿Sabes lo importante que es esto para todos? En mi primera vida, esa voz me había controlado. Hacía que cada orden sonara a confianza. Tú eres la única que puede manejar esto. No te importa quedarte hasta tarde. Nos aseguraremos de que los jueces sepan lo que hiciste. Ahora oía la maquinaria que había debajo. Me dijiste que os despertara, dije. Sí, porque te quedaste en el hotel. Nunca estuve de acuerdo. Siempre lo haces. Hoy no. Sus ojos se endurecieron, así que deliberadamente nos dejaste perder el plazo. Yo seguí mi horario. Vosotros seguisteis el vuestro. Irene empezó a llorar lo suficientemente alto como para que los voluntarios la oyeran. Mis padres vinieron en avión para esto. Hemos trabajado todo el año. Entonces deberías haber puesto una alarma. Mi móvil se quedó sin batería, espetó Nicolás. Estuviste escuchando música hasta las 3. Al menos no estaba pidiendo chupitos. Gabriel golpeó el asa de la caja. Basta. ¿El procesador es realmente de Elena? Sí, dije. ¿Puede el prototipo funcionar sin él? No. Cerró los ojos. Entonces estamos acabados. Sofía siseó que estaba entrando en pánico. Él respondió. Estoy calculando. El asesor técnico se adelantó. Señor Voss, usted figura en los materiales de presentación como arquitecto de sistemas. Por favor, explique el kernel de estabilidad adaptativa. Nicolás levantó la barbilla y comenzó a recitar mi resumen. Su primera frase fue correcta. La segunda fue vaga. Para la cuarta, contradecía el diagrama del sistema. El asesor hizo una pregunta. Nicolás dejó de hablar. Hizo otra. Nicolás miró a Bernal. Sofía interrumpió. Este no es el momento para un examen técnico. El problema del registro ya está resuelto, dijo Priya. Lo perdieron. Bernal se acercó lo suficiente para que solo los que estábamos a su lado pudiéramos oír. Elena, tu beca se financia a través de mi departamento. Ahí estaba. No era preocupación, era una amenaza. Mi cuerpo recordó su despacho de mi primera vida. Las persianas cerradas, la voz baja, la certeza de que nadie creería a una estudiante becada por encima de un profesor titular. Mis hombros se tensaron por un segundo. Luego recordé que la versión asustada de mí ya había muerto. Mi paquete de pruebas llega al comité de becas a las 8, dije. Bernal se congeló. Sofía miró entre nosotros. ¿Qué pruebas? Pregúntale a él. Se acercó seguridad. Bernal intentó llamar al rector, pero la respuesta que recibió no ayudó. Priya ordenó al equipo Asterion que abandonara el área controlada. Mientras los guardias los guiaban hacia las puertas, Sofía se giró hacia mí. Nos has arruinado. No, dije. Dejé de rescataros. A las 7:42, seguridad escoltó al equipo Asterion fuera del registro. Su equipo entero había perdido el plazo. Para las 7:45, el primer rumor llegó a la sala de competidores. Para las 7:52, una fotografía de Sofía corriendo por el vestíbulo con un solo tacón apareció en línea. A las 8, mi paquete de pruebas fue entregado. El día apenas había comenzado. Debería haberme sentido victoriosa. En cambio, cuando entré en la silenciosa sala de preparación asignada a los finalistas individuales, mis manos comenzaron a temblar. La venganza es limpia en la imaginación. En la realidad, deja huellas por todas partes. Me senté en el suelo junto a mi maletín de equipo y presioné las palmas contra el azulejo frío. Mi cuerpo había llevado el miedo durante 2 vidas. No entendía que la puerta estaba cerrada, que Bernal no podía entrar, que mi madre estaba viva. Mi madre. Agarré mi teléfono. En mi primera vida, había estado demasiado ocupada sirviendo al equipo como para llamarla antes de la final. Me había enviado un mensaje a las 6:10 deseándome suerte. Respondí con un corazón y prometí llamar después. Después,
Todo se rompió. Ahora llamé. Respondió al cuarto tono, con la voz pastosa por el sueño. Elena, ¿pasa algo? El sonido de su voz casi me deshizo. Me cubrí la boca. Elena, estoy aquí. ¿Por qué lloras? No estoy llorando. Suenas exactamente igual que cuando tenías 8 años e insistías en que el perro había roto la lámpara. Se me escapó una risa, húmeda y fea. Se incorporó. Oí crujir las sábanas. Cuéntame. Quería contárselo todo. Que la había visto morir. Que había llevado el peso de su última pregunta a otra vida. Que me habían dado una mañana imposible y la había usado para elegirme a mí misma. En su lugar dejé el equipo. Silencio. Luego, bien, parpadeé. ¿Bien? Llevas meses odiando a ese equipo. Nunca dije eso. No hacía falta. Cada vez que los mencionas, suenas cansada. Cada vez que hablas de la máquina, suenas viva. No son la misma cosa. Las lágrimas rodaron por mi cara. Presenté una disputa de propiedad. Dije, Bernal podría amenazar mi beca. Entonces lucharemos contra él. No sabes lo poderoso que es. No, pero sé lo terca que eres. En mi primera vida, mi madre vendió su casa intentando salvarme después de que el daño estuviera hecho. En esta vida, nunca dejaría que llegara a su puerta. Hay más, dije. Me pasé a la división individual. Sigo compitiendo. Se le cortó la respiración. ¿Sola? Sí. ¿Tienes miedo? Sí. Hazlo con miedo. Esa era mi madre. Sin grandes discursos. Sin promesas vacías de que todo saldría bien. Hazlo con miedo. Llamaron a la puerta de la sala de preparación. Mamá, tengo que irme. Llámame antes de subir al escenario. Lo haré. Y Elena, ¿sí? La próxima vez, ponte tu propia alarma. Me reí tan fuerte que la persona de fuera volvió a llamar. A las 8:15, una mujer alta con una chaqueta roja de competidora llamó a mi puerta con 2 cafés. Su acreditación decía Emma Chen, equipo Haiyan. En mi primera vida, Jian quedó en segundo lugar después de que su enjambre de drones de rescate sufriera un misterioso fallo de señal. Más tarde, descubrí a Nicolás presumiendo de haber inundado su banda de control. Emma también había sido la única finalista que cuestionó públicamente la acusación contra mí. He oído que detonaste a Asterión antes del desayuno, dijo. Se durmieron sobre la mecha. Le advertí que alguien podría atacar la frecuencia de comunicación de Jian y le sugerí un canal de respaldo rotativo. La sospecha reemplazó su sonrisa. ¿Por qué ayudar a una competidora? Porque quiero vencer a tu trabajo, no a un equipo dañado. Esa respuesta la satisfizo. Me entregó una funda de café con su número escrito. Llama si necesitas un testigo, una herramienta o alguien dispuesto a molestar a Sofía. Puede que necesite las 3 cosas. Excelente. Tengo recursos. Antes de que se fuera, le dije, en otra vida me defendiste. Emma se rió, asumiendo que era una broma. No me suena. Soy muy egoísta. Fuiste la única. Su expresión cambió. Asintió una vez y se marchó. A las 8:30, el campeonato publicó la lista oficial de finalistas. El equipo Asterión no estaba. Sistemas Independientes Vargas aparecía al final. La reacción en línea fue inmediata. ¿Quién es Elena Vargas? Miembro de Asterión compite en solitario tras la ausencia del equipo. Drama en la final nacional de robótica. Circuló una fotografía de las regionales. Sofía estaba en el centro sosteniendo el trofeo. Nicolás e Irene la flanqueaban. Gabriel sonreía desde un lado. Yo era visible en el fondo, arrodillada junto al dron con un destornillador entre los dientes. La gente empezó a recortar la fotografía. A las 8:47 me llamó el rector de la universidad. Dejé que sonara. A las 8:49 llamó el decano. Lo rechacé. A las 8:50, el profesor Bernal envió un correo electrónico marcado como urgente y confidencial. Lo reenvié sin abrir a Prilla y a la oficina de ética. A las 9:03, mi madre me envió una captura de pantalla de la lista de finalistas con 14 signos de exclamación. A las 9:10, comenzó la inspección del equipo. Aegis pasó las comprobaciones físicas, pero mi tableta de control se negó a reconocer el procesador.
Apareció un mensaje en rojo. Certificado revocado por el administrador institucional. Bernal había usado su acceso universitario para desactivar mi certificado de desarrollo a las 8:58. Podía reconstruir la cadena de confianza, pero el bloqueo de inspección comenzaba en 40 minutos. Peor aún, faltaba el token de seguridad necesario para autorizar el cambio. Mi teléfono sonó de un número desconocido. Sofía dijo, ¿buscas algo? Admitió que tenía mi token y se ofreció a devolverlo si retiraba la disputa. Puse la llamada en altavoz. El asesor escuchó cada palabra. Cuando se dio cuenta de que estaba grabando, colgó. Emma llegó con una llave de seguridad en blanco y un programador de hardware. En lugar de restaurar el certificado de Bernal, eliminé todas las autoridades institucionales de Aegis y construí una nueva raíz local bajo mi propio nombre. El primer intento falló. El segundo falló porque un pin de mantenimiento se había doblado. Con 7 minutos restantes, enderecé el contacto con una cuchilla de precisión y lo intenté de nuevo. El procesador aceptó la raíz Vargas. Aegis se desplegó. El asesor ordenó una parada de emergencia, un reinicio y una prueba de obstáculos. El dron pasó las 3. Firmó mi autorización con 40 y unos segundos de sobra. Al otro lado del pasillo, Sofía me vio levantar el token de reemplazo. Su expresión se resquebrajó. No porque hubiera recuperado lo que robó, sino porque había demostrado que ya no necesitaba nada que ella controlara. A las 10:20, Priya me convocó a una entrevista de conducta de emergencia. Bernal había presentado una contradenuncia. Me acusaba de deshabilitar propiedad de la universidad y de causar deliberadamente que Asterion perdiera la inscripción. Sofía llegó con un traje a medida, recién maquillada y serena de nuevo. Nicolás abrió un portátil y mostró una captura de pantalla del chat del equipo. Elena se encargará de despertar, carpetas, transporte e inscripción final. Mi nombre aparecía debajo del mensaje. Yo nunca escribí eso, dije. Bernal cruzó las manos. El equipo confiaba en su compromiso. Exporte los metadatos originales, le dijo Priya a Nicolás. Él afirmó que la plataforma los eliminaba. Expliqué que las exportaciones de administrador conservan la identificación del remitente, marcas de tiempo, ediciones y firmas de dispositivo. Lo había aprendido mientras investigaba mi propia destrucción en la primera vida. Nicolás no tenía idea de que yo lo sabía. Su confianza se desvaneció. Antes de que pudiera inventar otra excusa, Emma entró con Gabriel detrás de ella. Gabriel puso su teléfono sobre la mesa. Tengo la exportación original, dijo. Sofía publicó la lista de tareas ella misma. Nicolás reemplazó su nombre por el de Elena en el taxi. Sofía se volvió hacia él. Estás confundido. Lo vi meditar. Gabriel también reveló que Nicolás había copiado mis módulos de control en una nueva rama del repositorio y había cambiado las etiquetas de autor. Bernal intentó ordenarle que volviera al hotel. Gabriel se negó. La sala se quedó en silencio. Hasta entonces, había sido mi palabra contra la de ellos. Gabriel le dio a la verdad una segunda voz. El Consejo del Campeonato suspendió las credenciales restantes de Asterion. Seguridad recuperó mi token original del bolso de Sofía. A su lado, encontraron un transmisor en miniatura sintonizado cerca de la banda de control de Gian. Emma miró a Nicolás. Él bajó la vista. El sabotaje de mi primera vida había sido descubierto antes de que pudiera ocurrir. Bernal insistió en que el transmisor había sido plantado. Irene empezó a llorar. Sofía culpó a Nicolás. Nicolás dijo que Bernal lo había autorizado todo. Su alianza se derrumbó tan rápido que fue casi elegante. Priya terminó la entrevista a las 11:08. Asterion permaneció descalificado por perder la inscripción. Mientras tanto, Bernal y los estudiantes se enfrentaban a investigaciones separadas por robo, manipulación de pruebas, manipulación de autoría e intento de interferencia con otro finalista. Mientras seguridad escoltaba a Bernal, se detuvo a mi lado. ¿Crees que esto acaba bien para ti? Ya acabó una vez. No lo entendió, pero su rostro mostró que la respuesta le asustaba. Regresé a la sala de preparación a menos de una hora de la sesión informativa. Los competidores me miraban. Las cámaras se agolpaban en la barrera pública. Mi nombre era tendencia junto al de Sofía. Mi madre llegó a las 11:30.
Llevaba el abrigo azul que había usado en mi orientación universitaria. Escaneó la multitud, me vio y abrió los brazos. Corrí. Durante 1,5 mañana me había mantenido entera. Entonces llegué a ella. Me abrazó tan fuerte que mi acreditación se clavó entre nosotras. «Estás delgada», dijo en mi pelo. «Te vi hace 3 días. También estabas delgada entonces». Reí y lloré al mismo tiempo. Se apartó y me sostuvo la cara. Sus ojos me recorrieron, buscando daños. «¿Qué te hicieron?» «No lo suficiente. Esa no es una respuesta. Es la única que puedo dar antes de competir». Miró más allá de mí a los oficiales que se movían alrededor de mi bahía de equipo. «¿Todavía te permiten competir?» «Sí». «¿Y a ellos?» «No». Una feroz satisfacción cruzó su rostro. Nunca había visto esa expresión en mi primera vida. En aquel entonces, se enfrentó al escándalo solo después de que Sofía controlara la historia. Pasó meses defendiendo a una hija que el mundo ya había condenado. Esta vez llegó antes de la final. Esta vez me vería levantarme bajo mi propio nombre. Un voluntario se acercó. «Señorita Vargas, sesión informativa en 5 minutos». Mi madre me apretó la mano. «Hazlo con miedo. Ahora tengo menos miedo. Entonces hazlo con rabia». Antes de entrar a la arena, tuve 6 minutos a solas con Aegis. Mi madre esperaba al otro lado del cristal mientras yo revisaba cada pestillo por 3ª vez. En mi primera vida, esos minutos pertenecían a Sofía. Caminaba detrás de mí, ensayando respuestas. Nicolás se quejaba de que los jueces habían colocado nuestra bahía demasiado lejos de las cámaras, e Irene no paraba de preguntar si su pelo se veía aplastado. Bernal me recordó que no hablara a menos que alguien se dirigiera a mí directamente. Había confundido estar ocupada con ser esencial. Ahora la bahía estaba en silencio. Abrí la pantalla de diagnóstico. El nuevo certificado de autoridad brillaba en la parte superior. Crais Vargas. Debajo, cada módulo llevaba su historial de autor original. Mi nombre aparecía una y otra vez, no porque hubiera reescrito los registros, sino porque había dejado de permitir que otros los ocultaran. La imagen me hizo un nudo en la garganta. Un voluntario golpeó el cristal y señaló el reloj. 5 minutos. Cerré la tableta y entonces noté un rasguño superficial en el chasis de Aegis. Sofía lo había hecho durante las regionales. Cuando apartó el prototipo para mejorar una fotografía, había planeado pulirlo antes de las nacionales. En su lugar, lo tracé con el pulgar. La evidencia no siempre pertenecía a un tribunal. A veces permanecía en el metal, en la memoria o en el reflejo de disculparse cuando alguien más te hería. Dejé el rasguño. Mi madre levantó ambas manos desde el otro lado del cristal. En silencio, preguntando si estaba bien, asentí. No me creyó. Se señaló el pecho, inhaló dramáticamente y me hizo respirar con ella. Inhala, aguanta, exhala. El pánico se aflojó. Un segundo voluntario abrió la puerta de la arena. El ruido irrumpió. Música, aplausos, comentaristas y miles de extraños ansiosos por ver si la chica que abandonó a su equipo podía sostenerse sin ellos. Levanté el dron. Era más pesado de lo que parecía, pero más ligero que todo lo que había soltado esa mañana. Al cruzar el umbral, oí a mi madre llamar mi nombre. No Asterión, no la estudiante de Bernal, no soporte técnico. Elena. Me giré. Sonrió y señaló el escenario. Así que llevé mi invento hacia la luz. Por primera vez, la tensión no se sintió como un peligro. Se sintió como una puerta. Y yo era finalmente la persona que elegía si entrar libremente. El desafío individual simulaba el derrumbe de un edificio tras un terremoto. Cada máquina autónoma tenía 12 minutos para mapear el campo de escombros cambiante, localizar 3 maniquíes de rescate con calor, entregar balizas y regresar sin tocar los peligros marcados. Aegis había sido diseñado exactamente para esto. Sofía nos había forzado a entrar en la categoría de equipos más grande porque su premio en metálico y las cámaras eran mejores. Ella trataba la navegación de rescate como una marca. Yo la trataba como la razón de ser de la máquina. A la 1:14, el presentador anunció: Sistemas Independientes Vargas. Llevé a Aegis a la plataforma de lanzamiento. Las luces de la arena ardían blancas.
Los jueces esperaban detrás de las tabletas. Mi madre y Emma estaban sentadas juntas en primera fila. Durante 18 meses, cada futuro que imaginé incluía al equipo Asterión. Estar sola se sentía como salir del borde de un mapa. Luego miré el dron gris mate. Lo había construido antes que ellos. Podía continuar después de ellos. Mi móvil vibró. Un número desconocido había enviado una frase. Fracasará sin nosotros. La borré. ¿Operadora lista?, preguntó el juez principal. ¿Lista? La cuenta atrás llegó a 0. Aegis se elevó, entró por un hueco estrecho y comenzó a construir un mapa tridimensional. En un minuto, localizó la primera fuente de calor y dejó caer una baliza cerca de la mano del objetivo. Entonces, un panel del techo se estrelló sobre su ruta planificada. El dron se detuvo. La antigua versión del equipo habría esperado instrucciones manuales. Mi versión independiente retrocedió y se dirigió hacia una abertura de ventilación apenas más ancha que su chasis plegado. Quitar la carcasa decorativa de Sofía había hecho a Aegis 6 centímetros más estrecho. Plegó sus brazos y entró. La señal de la cámara se cortó dentro del conducto de acero. Durante 2 segundos, la arena contuvo el aliento. Luego la señal volvió. Aegis emergió al otro lado. La multitud estalló. Encontró el segundo objetivo en movimiento y entregó otra baliza. Quedaban 6 minutos. El tercer objetivo yacía detrás de una cortina de polvo y una zona de interferencia magnética. Cuando Aegis entró, su mapa se deformó y la brújula giró. El dron se desvió hacia un límite de peligro. Mi pulgar se cernió sobre el control manual. Si intervenía, podría salvar la ronda, pero borraría la puntuación de recuperación autónoma. Más importante aún, necesitaba saber si el sistema reconstruido confiaba en la autoridad que yo había creado esa mañana. Raíz Vargas. Un operador. Un nombre. Yo. Aparté el pulgar. Aegis se detuvo a 8 centímetros del límite. Desactivó la navegación magnética y comparó el movimiento visual con las estimaciones inerciales. Lentamente, el mapa se estabilizó. Desapareció en el polvo. Pasaron 10 segundos, luego 20. Apareció una débil forma térmica. El tercer objetivo, Aegis soltó la baliza final y se dirigió hacia la salida con 3 minutos restantes. Su ruta más rápida estaba bloqueada. La ruta más segura corría el riesgo de otro colapso. Eligió una plataforma inestable con una probabilidad de éxito calculada del 71%. La primera sección se inclinó. La segunda cayó debajo de ella. Un rotor rozó el polvo cuando la plataforma comenzó a plegarse. Aegis aceleró durante medio segundo. Desapareció por debajo del borde. Luego se disparó hacia arriba, corrigió su giro y cruzó la línea de meta con 23 segundos restantes. Los 3 objetivos localizados. Las 3 balizas entregadas. Ningún peligro tocado. Puntuación de recuperación autónoma. 98%. La arena se puso en pie. Yo estaba en mi puesto, agarrando la mesa mientras el sonido se convertía en presión. Aegis aterrizó frente a mí, con los rotores ralentizándose. Apoyé la mano en su chasis. «Bienvenido de nuevo», susurré. Quizás me refería a la máquina. Quizás me refería a mí misma. Los jueces publicaron las puntuaciones 9 minutos después. Quedé primera. Mi madre llegó a mí antes que el presentador con la medalla. Emma llegó un segundo después. Priya permanecía al borde de la pista, sonriendo. La cinta de la medalla se sentía extraña contra mi cuello porque nadie me había empujado detrás de la máquina. Mi madre leyó mi nombre en voz alta de la placa grabada, como si comprobara que las letras no podían desaparecer si parpadeaba. Recordé el pasillo del hospital de mi primera vida. La forma en que la vergüenza había entrado antes de que pudiera explicar nada. Esta vez había visto la verdad suceder en tiempo real. Ninguna entrevista editada podría llegar primero. Ningún comité podría decirle quién era yo. Emma se acercó y susurró. «Sabes que están a punto de hacer preguntas terribles». «Lo sé. ¿Quieres que finja una alarma de incendios?» Tentador. Mi madre ajustó la medalla y dijo, «Responde solo a las preguntas que te pertenecen». Eso me detuvo. Durante años, había respondido por todos. Sus plazos, sus errores, sus excusas,
sus reputaciones. Los periodistas podían preguntar lo que quisieran. Ya no tenía que cargar con todas las respuestas. Los reporteros se agolpaban contra la barrera. Las preguntas volaban unas sobre otras. Elena, ¿abandonaste intencionadamente a Asterión? ¿El profesor Bernal robó tu diseño? ¿Vas a presentar cargos penales? ¿Qué pasó en el hotel? ¿Tus antiguos compañeros de equipo se quedaron dormidos? Miré hacia la entrada lejana. Sofía estaba de pie detrás de la multitud. De alguna manera había conseguido volver a entrar en la zona pública. Su rostro estaba perfectamente compuesto, pero sus ojos estaban fijos en la medalla de oro que yo tenía en la mano. En mi primera vida, ella sostenía la medalla mientras yo estaba detrás del dron. Ahora nuestras posiciones se habían invertido. Un periodista levantó un micrófono. Señorita Vargas, ¿qué dice a las afirmaciones de que su retirada de última hora impidió injustamente que el equipo Asterión compitiera? Podría haber destruido a Sofía en una frase. Podría haber descrito la fiesta en la azotea, el token robado, las pruebas alteradas y el transmisor. Podría haber dicho que perdieron la inscripción porque nadie los despertó. En cambio, dije, todos los finalistas recibieron el mismo plazo. Yo llegué al mío. La respuesta se extendió más rápido que cualquier insulto. A media tarde, estaba impresa bajo fotografías, insertada en videos y repetida en las emisiones. Todos los finalistas recibieron el mismo plazo. Yo llegué al mío. Sofía se fue antes de que comenzara la final por equipos. Ian compitió a las 4. Su enjambre se lanzó sin interferencias. El canal de respaldo rotativo de Emma funcionó. Localizaron 11 de 12 objetivos y ganaron el gran premio. Cuando aceptó el trofeo, agradeció a la competidora que nos recordó que la competencia justa sigue siendo competencia. No dijo mi nombre. No era necesario. A las 5:20, la universidad anunció una investigación independiente sobre el laboratorio de Bernal. A las 5:43, el rector me envió un correo electrónico personalmente, prometiendo que mi beca permanecería protegida. A las 5:44, mi abogado me aconsejó no responder hasta que negociáramos garantías por escrito. Aún no tenía abogado en esta vida. La tía de Emma sí, se especializaba en mala conducta académica y propiedad intelectual. Algunas oportunidades llegan disfrazadas de personas con café. Antes de irme, Gabriel le dio a Priya una copia del archivo privado de Bernal. Incluía transferencias de fondos y planes para trasladar a Aegis a una empresa controlada por el padre de Sofía. Admitió que sabía de los cambios de autoría y aceptó testificar. No lo perdoné, pero acepté las pruebas. Esa noche, mi madre y yo volvimos a la habitación 1108 a por mis cosas. Agentes de pruebas fotografiaban la suite de Asterión al otro lado del pasillo. Botellas vacías cubrían las mesas y una pancarta de campeones nacionales yacía doblada sobre una silla. Junto a la impresora del hotel, mi madre encontró las carpetas de inscripción. La mía contenía un acuerdo de equipo que asignaba cada invención de la competición a Asterion Dynamics LLC. La página de la firma incluía mi nombre. La firma era falsa. En mi primera vida, Bernal usó una versión escaneada de ese acuerdo para afirmar que yo había renunciado a mis derechos. Busqué el original durante meses y nunca lo encontré. Ahora, lo habían dejado en una carpeta junto a la impresora de un hotel. Fotografié cada página y llamé a Priya. El jefe de personal selló el documento como prueba. Mi madre lo estudió después de que terminaran. ¿Sabes qué es lo que más me molesta? ¿La firma falsificada? La fuente. Usaron una diferente para tu dirección. Tenía razón. Se me escapó una risa. Mi madre también empezó a reír. Estábamos en la habitación donde mi antigua vida había recomenzado, riéndonos de la tipografía de un contrato fraudulento mientras un agente de pruebas nos observaba con preocupación. A veces, la supervivencia no es un gran discurso. A veces es vivir lo suficiente para notar la fuente equivocada. Sofía esperaba bajo la marquesina del hotel, junto a un coche negro. Llevaba gafas de sol a pesar de la oscuridad y, por primera vez desde que la conocía, parecía completamente sola. Los abogados de mi padre quieren resolver esto en privado, dijo. Pueden hablar con los míos. No tenías abogado esta mañana. Tuve un día productivo. Cuando mencioné el acuerdo falsificado, una genuina sorpresa cruzó su rostro. Bernal le había dicho que el papeleo estaba arreglado,
pero no le había dicho dónde estaba escondido el original. La comprensión de que él también se había preparado para sacrificarla a ella llegó lentamente. Nos prometió participación en la empresa después de ganar, dijo. ¿Estaba yo incluida? Miró hacia otro lado. Habrías tenido un puesto. Soporte técnico. Su silencio respondió. Le recordé el token robado, la captura de pantalla alterada y el transmisor. Culpó a Nicolás. Dijo que solo había estado intentando salvar al equipo. No, dije. Estabas salvando tu lugar en el centro de todo. Su compostura se resquebrajó. Sabías que perderíamos la inscripción. Podrías habernos avisado. Os avisé durante meses. Cada vez que corregía vuestro trabajo y os pedía que asumierais la responsabilidad, os estaba avisando. Confundisteis mi competencia con un consentimiento permanente. ¿Qué quieres de mí? En mi primera vida, quería que limpiaran mi nombre, que mi madre estuviera viva y que me devolvieran cada año robado. Ahora mi madre estaba a mi lado. Mi nombre estaba en la medalla, y el futuro se extendía, sin escribir. Navi sola hirió más que el odio. Antes de entrar en el coche, advirtió que Bernal culparía a todos. Yo también. Deberías tener cuidado. Sonreí y dije, ponte una alarma. Después de que el coche desapareciera, mi madre preguntó, ¿fue demasiado dramático? Un poco. Me gustó. A mí también. La investigación duró 4 meses y se volvió más fea antes de ser útil. Bernal se opuso a cada solicitud. Mercer Dynamics contrató a empresas de relaciones públicas. Cuentas anónimas me llamaron vengativa, inestable e ingrata. Gente que nunca había escrito control de vuelo debatía si yo había diseñado mi propio invento. Pero la evidencia es paciente. Gabriel testificó. Emma testificó. Prilla presentó el token robado y el transmisor. Mi abogada presentó el acuerdo falsificado. Yo presenté historiales de versiones hasta que la verdad dejó de ser una historia y se convirtió en una estructura que nadie podía negar con seguridad. La universidad ofreció matrícula, una beca de investigación y dinero a cambio de confidencialidad. Me negué. La presión pública forzó reformas. Auditorías de repositorios independientes. Acceso automático de los estudiantes a los documentos de propiedad y revisión externa antes de que un tutor académico pudiera alterar una beca o un certificado de proyecto. Bernal fue despedido y luego acusado después de que los investigadores descubrieran 3 empresas fantasma creadas para absorber la investigación de los estudiantes. Nicolás fue expulsado y acusado de acceso no autorizado. Irene perdió su beca de investigación después de cooperar. Sofía recibió una prohibición de competir de 2 años y un acuerdo de enjuiciamiento diferido. Gabriel fue suspendido por un semestre. El campeonato me otorgó el Premio General a la Innovación. Ian se quedó con el trofeo por equipos. Emma insistió en ese punto. Puede que tengas justicia, pero no te vas a llevar a Gerardo. ¿Le pusiste nombre al trofeo? Tiene cara de Gerardo. Así fue como nos hicimos amigas. 6 meses después de la final, fundé Tecnologías de Rescate Vargas. Emma se unió después de graduarse. Gabriel solicitó un puesto de Hardware Junior, fue entrevistado por un panel independiente y fue contratado en periodo de prueba. La rendición de cuentas, decidí, podía dejar un camino hacia adelante sin borrar el camino recorrido. Mi madre se convirtió en la directora no oficial de comida, opiniones y detección de fuentes sospechosas. Aegis se convirtió en una familia de drones de rescate, probados con servicios de emergencia. Nuestro primer contrato fue más pequeño que las cantidades que el padre de Sofía gastaba en una fiesta de patrocinadores. Significaba más. En el aniversario del campeonato, volví al Hotel Grand Meridian. No por venganza, por una conferencia. Tecnologías de Rescate Vargas había sido invitada a demostrar a Aegis II en una cumbre internacional de respuesta a desastres. Nuestro equipo ocupaba 6 habitaciones en el 9º piso. Todos recibieron sus propias instrucciones de registro. No me ofrecía despertar a nadie. A las 5:42 a.m. estaba en el mismo vestíbulo de mármol con una maleta a mi lado. La lluvia presionaba contra las puertas de cristal, igual que un año antes. Por un momento, el tiempo se plegó. Vi a la mujer que había sido en mi primera vida, exhausta y obediente, con 5 carpetas y 4 cafés. Vi a la mujer que salió después de renacer, asustada pero decidida.
Vi a cada versión de mí misma que creía que ser necesitada era lo mismo que ser valorada. El ascensor se abrió. Emma salió con un café. ¿Te vas sin nosotros?, preguntó. ¿Tienes tu propia alarma? Dije. A las 7. El registro es a las 6:15. Sus ojos se abrieron de par en par. Luego sonrió. Te la he colado. Detrás de ella, nuestros ingenieros aparecieron con las cajas de equipo. Gabriel comprobó los números de los precintos. 2 becarios discutían alegremente sobre la calibración de sensores. Mi madre les seguía, con el abrigo azul y una bolsa de bollos que nadie había pedido, pero que todos comerían. Estaban despiertos, preparados, responsables de sí mismos. Emma me entregó un vaso, doble de leche de avena. No bebo leche de avena. Lo sé, es mío. Sujétamelo mientras me ato el zapato. Se echó a reír. Y todos los demás también. Las puertas automáticas se abrieron. Salimos juntos a la lluvia. En el centro de convenciones, un nuevo cartel colgaba sobre el registro. El registro final cierra a las 7:30 a.m., sin excepciones. Debajo, alguien había pegado una nota más pequeña escrita a mano. Ponte tu propia alarma. Emma tomó una fotografía. Mi madre me preguntó si la había escrito yo. No, pero es un buen consejo. Nos registramos a las 6:22. Cada miembro se presentó en persona. Cada identidad fue verificada. Cada formulario de seguridad fue firmado por la persona cuyo nombre llevaba. Nadie me entregó su carpeta. Cuando la coordinadora escaneó mi acreditación, sonrió. Llega temprano. Miré a través de la entrada de cristal la lluvia, el autobús del hotel y el reloj digital contando hacia un plazo que ya no pertenecía a mis enemigos. No llego temprano, dije. Llego a mi hora. Esa mañana, Aegis 2 voló a través de un colapso de metro simulado y encontró todos los objetivos. Pero la demostración no fue la victoria que más recuerdo. La verdadera victoria ocurrió antes de que se abrieran las puertas, en el espacio silencioso entre la dependencia y la elección. En mi primera vida, creí que Sofía y los demás me destruyeron porque eran más fuertes. No lo eran. Simplemente estaban de pie sobre todo lo que yo cargaba. En el momento en que los solté, perdieron el plazo. En el momento en que me alejé, descubrieron que nunca habían aprendido a moverse sin mí. Y en el momento en que llegué bajo mi propio nombre, entendí por qué había renacido. No para arruinar su futuro, ni siquiera para recuperar el mío. Había renacido para dejar de confundir el sacrificio con la lealtad, el silencio con la amabilidad y el agotamiento con el amor. Las puertas del hotel se habían abierto a las 5:42 de la mañana. Me fui sola. Para las 7:30, todo su equipo estaba acabado. Para el final del día, mi vida por fin había comenzado.